la madre de la gastronomía, que es Asunción, Paraguay. Mientras que aquí se comía asado a la estaca vacuno, tomábamos mate y tereré, todavía no existía ni Buenos Aires ni Montevideo. Si es que estábamos en la época del doctor Francia, nuestra ministra de Cultura ya iba a estar colgada del fondo de la casa del doctor. Este tema es muy grave y prepárense porque vamos a hablar de cosas bien picantes. Así nomás iniciamos. Bueno, te cuento que hoy estoy demasiado emocionada porque vamos a vivir una experiencia que es muy importante, yo creo, para todos los paraguayos, en especial para mí. Yo creo que vas a concordar conmigo, porque vamos a hablar de esta experiencia, lo que nos caracteriza tanto a los paraguayos, que tiene que ver con la carne. Y cuando hablamos de la carne paraguaya, hoy que está súper posicionada también, estamos hablando de algo que nos caracteriza, que tenemos en nuestra mesa siempre, que nos encanta comer. Yo soy súper fan de la carne y vamos a irnos a un lugar para este capítulo especial, porque vamos a hablar del origen de todo esto, de la cocina paraguaya, el origen de la gastronomía de nuestro país. Y elegimos un lugar que para mí es el lugar donde podés vivir esa experiencia de probar esa carne y todos los tipos de cortes, en especial los cortes que nos caracterizan, yo creo mucho. Puedes disfrutar de la experiencia de la carne paraguaya en Asunción. Así es que acompáñame. Y estamos llegando ya al local, emocionadísima, todas estamos emocionadas. Vas a saber lo que es, por favor. Vamos. Y para esta conversación nos acompaña un amigo, antropólogo, historiador, quien es Vidal Domínguez, con quien vamos a hablar de una pregunta muy fuerte. ¿Es Paraguay la madre de la gastronomía de la región? Y claro, esta charla tenía que ser en un lugar donde el fuego también es protagonista. Hoy estamos en Ogaullo, compartiendo una experiencia alrededor del asado, porque si hay algo que define al paraguayo es esa conexión con la carne, el fuego y la mesa compartida. Soy Juliet Saray y esto es Sabores que Cuentan Historias. Bueno, ya me escribió Vidal, ya llegó. Vamos a recibirle. Hola Vidal. Hola, ¿qué tal? estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Pero súper bien, encantado. Gracias por venir primeramente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. Bueno, estamos contentos porque vamos a hablar de tantos temas que queríamos compartir contigo, en especial todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía paraguaya. Perfecto, sin problema. Elegimos este lugar Sí, porque es para nosotros también una referencia así en carne, ¿verdad? Que queremos Claro, comer tanto claro, los perfecto. paraguayos. Y un matecito antes de empezar. un matecito paraguayo. Sí. Claro, Mira, vos conoces esta imagen. A ver. Un poco. sí, ahí va. El cimarrón. Sí, señor. Tanto debate. Cimarrón es Mato Grosso del Sur, Sí. todo de Paraná también. Gaullo Y- también, sí. Nosotros tomábamos mate, Ajá. todavía no existía Buenos Aires y Montevideo. Imagínate. Así que esto va a ser muy interesante de explicarlo, ¿no? Sí, inclusive, siempre me decía también, mi hermano me mandó un video, ¿la tomaste tú? Sí. Me decía, es simple de saber de dónde es la yerba mate, que es lo que todo el mundo habla, ¿verdad? Ujú, Pregunta el nombre nomás científico. totalmente. El Iles Paravariensis, una obra de Moisés Bertoni, pero realmente existen referencias ya en la época de Hernán Díaz de Saavedra, estamos hablando de la época de la conquista todavía, en donde no existía Buenos Aires y no existía Montevideo, y en Asunción hay dos relatos del consumo del mate y del consumo del tereré. Ok. Así que ese aspecto está escrito por el encargado del cabildo, Ujú. en donde va relatando cómo es que los nativos consumían en el caduá, Ujú. lo que sería la calabaza partida a la mitad. Ok. Allí iba la hierba tostada del Paraguay, Ok. y dice que iban tomando lentamente, usando los dientes como filtros, y luego iban escupiendo. Y decía el encargado del cabildo, aparentemente es una bebida vomitiva. Entonces, esa es una de las referencias. Ok. La otra de las referencias habla también de la infusión de agua caliente Ujú. en las calabazas partidas a la mitad, en donde estaba depositada la hierba tostada del Paraguay.
Así le llamaban en época de la conquista. Mira vos, Y a partir de allí dice que también le ponían hojas de borraja. Y cuando le preguntan si por qué la hoja de borraja, y le dice para evitar los platos. Ok. Entonces tenían un conocimiento de medicina, no solamente los guaraníes, sino que ya esos hijos de españoles con guaraníes ya tenían esa costumbre de tomar el ca'iro. Sí. Luego, nuestro ca'iro en intercambios comerciales en el Alto Chaco con los quechuas del Perú, se introduce la palabra mati, que termina llamándose mate. Pero repito, tomábamos mate y tereré y todavía no existía ni Buenos Aires ni Montevideo. ¿Sabes lo que es? O sea, que cualquier debate que se pueda abrir, creo que acá está el fundamento. ¿Y en qué te basás para decir exactamente esto en esta parte de la historia? Porque está escrito en la carta del encargado del Cabildo, a Hernán Díaz de Saavedra, en donde le explica lo que acabo de contar, Sí. de que inclusive decían, mientras que los nuestros tomaban todo el día, estos nativos toman solamente 2 a 3 veces al día. Esta bebida, aparentemente endemoniada, hace de que los nuestros se pasen tomando todo el día, ya fomentando la haraganería. Sí. Entonces, Terror de los jefes corporativos hasta ahora. hasta ahora. Prohibido, dicen algunos del tereré. Entonces, esa es una referencia histórica que sí tenemos. Son que dos referencias. continúan hasta nuestros días, ¿verdad? Totalmente. ¿Vos Hasta sabés ahora. mate hiro o mate dulce? No, mate hiro. La mate hiro, yo también. Sí, Acá tenemos totalmente. anís estrellado y es Y- más recomendado para este frío. Como ca'iro, en guaraní, cuando hacen el intercambio con los quechuas comerciales y le llaman mati, mati se convierte en una aculturización del lenguaje guaraní y se introduce esa palabra quechua dentro del lenguaje nuestro. Sí. A partir de ahí nosotros le llamamos mati o mate Ujú. al ca'iro. Igualmente la chipa, Oh, y eso vamos a hablar hoy. Yo le invito a toda la gente que nos acompañe. Ya escuchaste todo lo que vamos a hablar hoy. Así nomás iniciamos. Ahora vamos con las entraditas, vamos a disfrutar. Antropólogo, historiador, chef, hambre. Hoy creo que es el sueño de todo lo que vamos a la gastronomía porque vamos a hablar de teoría. todo. Y prepárense porque vamos a hablar de cosas bien picantes. Pero vamos a dejar ya el mate, vamos a picarlo. Totalmente. Bueno, vamos a pasar por acá, Marchamos. compañeros. Bueno, vamos a disfrutar acá. Y voy a dejar ya nuestro cagú porque ya Ya el vamos a empezar. aroma acá, mamá querida. Bueno, pasa de primero vos, Dale, por favor. ok, gracias. Y Vamos a conversar tantas cosas que vamos a disfrutar hoy y conocer un poquito más de nuestra historia. Una de las preguntas yo creo que también más importantes para todos nuestros fans del Buen Sabor que siempre nos siguen y son parte de esta comunidad que estamos creando, creo que es una fundamental. Es verdad que Paraguay es la madre de la gastronomía de la región. Sí, totalmente. El primero de hablar sobre la madre de la gastronomía, que es Asunción, Paraguay, fui yo en el 2012 aproximadamente, cuando empecé a desarrollar este libro, Asunción 1537, Madre de la Gastronomía del Río de la Plata, en donde fundamento por qué Asunción es la madre, no solamente de ciudades, porque desde Asunción se fundan más de 70 ciudades, sino que también es madre de la colonización y de la gastronomía de todas esas ciudades colonizadas por paraguayos y fundadas desde Asunción, incluyendo Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Santa Cruz, Bolivia, Mato Grosso del Sur y Santa Catarina. Más de 70 ciudades, por eso se llama Madre de Ciudades. Ahora, hay una historia muy linda. Buenos Aires se funda con Don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza viene a América solventando su propia expedición con 14 bergantines. Esos 14 buques, en una tormenta en el Atlántico, se pierden 3 de esos barcos. Justo eran los barcos de los bastimentos, de las comidas. Y eso se pierde y llegan a Buenos Aires, fundan Buenos Aires y tienen que abandonarlo. Y se van a abandonarlo porque no tenían comida, comieron hasta los caballos. Y de allí sale esto y se refugian frente a Buenos Aires, Colonia Uruguay. Y en Colonia Uruguay, desde allí don Pedro de Mendoza le encomienda a su lugarteniente Juan de Ayolas, ve a las tierras del Paraguay, le dice. Ya se llamaba Paraguay. En aquella época. En aquella época, estaba hablando de 1536, ya se llamaba Paraguay. Acá ya está llegando también Francisco, que me encanta Acá con llega- lo que viene. Bien Hola ahí. Francisco, ¿cómo estamos? Bien, permiso. ¿Qué nos traes por acá? Chipita paraguaya. Me encanta. Chipaguazú. Ah, Chipa justo guazú. estábamos hablando de eso. ¿Vos no me escuchaste? Sí, noche. Ah, bueno. Permiso. Y la acabamos sopa. con la sopa paraguaya. Buen provecho. Espectacular, gracias Francisco. Me encanta Bueno. todo esto, bello, bello, bello. Cuando llega acá ya se huele. Se huele. Ya se huele. Nos saca un poquito de la concentración, Ya se gente. huele. Pero vamos a estar después del mate, bueno. Bueno, don Pedro de Mendoza le encomienda a Juan de Ayolas
y le dice, ve a las tierras del Paraguay, le dice, 1536, en la comarca del cacique Lambaré y Ñandúa, funda Casa Ya eran Fuerte. famosos. Ya conocían. Sí. Funda Casa Fuerte significa ciudad, y busca un camino al Perú. Entonces Juan de Ayolas llega a donde hoy es el Cerro de Lambaré, y allí, desde los barcos, Juan de Ayolas viene con un alemán que hablaba 5 idiomas, Ulrich Schmidl, originario de Bavaria. Y él, en sus relatos, al volver a Europa, porque escribe un libro, Mi viaje al Paraguay, allí él describe y dice, nos pareció conveniente que fundar Casa Fuerte en este lugar, ya que vimos que estos nativos consumían el pan de Juan. El pan de Juan en España es el pan de harina de algarrobo. Sí. Entonces, y cosa que hace 4 años no probamos bocado alguno. Entonces, por una cuestión gastronómica, fundan la primera Asunción en Lambaré porque vieron que los nativos comían el pan de Juan. Que fue una de las problemáticas también antes de que tuvieron que abandonar algunas fundaciones y demás. O sea, tenían que tener en cuenta eso, cómo subsistir. Totalmente. Y bueno, ellos tienen una pequeña batalla con los carios guaraníes. Obviamente vencen los españoles porque tenían arcabuces. Y luego empieza el cacique Lambaré a traer en agasajo comida. Y ahí viene el pan de Juan, que es de harina de algarrobo, viene de harina de maíz, viene de almidón. Entonces dice Ulrich Schmidl, fuimos invitados con un tubérculo que le llaman manioc, del cual hacen una cerveza con sabor Mandelberg. Mandelberg en alemán, castaña. Sí. Entonces, esa es la primera referencia de la cerveza en toda la región, y también una cerveza de un tubérculo que le llaman batata, cuya cerveza tiene sabor a manzana. Esas dos referencias de cerveza lo tienen allí nomás en 1537, entre un 11 y 18 de enero de 1537. ¿Por qué? Porque los españoles ponían los nombres según las semanas de celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica, y esa es la semana de la Ascensión de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Primer nombre de Asunción que se le dio. Entonces, Vidal, la pregunta es, ¿la sopa paraguaya es realmente sopa paraguaya? ¿Es del Paraguay? Sí, es realmente paraguaya. Ahora, tiene un juego allí que tenemos que comprender muy bien. Sí. La palabra sopa paraguaya se tiene referencia a partir de la época de don Carlos Antonio López. Estamos hablando 300 años después. 300 años antes de Carlos Antonio López se funda la primera Asunción en Lambaré, y allí prueban el mbuyapé abatí. El mbuyapé abatí vendría a ser la sopa paraguaya. Okay. El mbuyapé abatí pecú vendría a ser la chipa guazú. Y la chipa, que nosotros conocemos por chipa, que realmente es mbuyapé abatí también. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se preparaba con grasa de patí del pescado o grasa de tayicatí del jabalí, y eso se mezclaba en un preparado con la harina de maíz. Se le ponía una sal vegetal. La sal vegetal se lograba cocinando en el tanimbú, y esa cenicita se mezclaba en ese preparado con la grasa y el maíz. Se hacía un preparado, se envolvía en hoja de huembe o en otra hoja, y eso se tiraba en el tanimbú, en la fogata que se estaba apagando. Esa fogata funciona como un hornito. Y luego le presentaban a los españoles, Juan de Ayolas y a todos, que era el pan de ellos. Cuando empieza la fusión entre el español y la nativa cario-guaraní, porque nosotros los paraguayos somos carios guaraníes, sí. El español no se fusionó con otras etnias más que con los carios guaraníes en un porcentaje de más del 98%. Entonces, allí el español introduce leche, queso y huevo. Y la leche, queso y el huevo que introduce el español, que no consumían los nativos cario-guaraníes, al mezclar con la grasa de tayicatí o de patí, con el maíz y con la sal vegetal, tenés la receta final de la sopa paraguaya. De la sopa paraguaya, qué fantástico. Y ahí vamos con, no solamente con la sopa paraguaya, sino que la misma receta, leche, queso y huevo de los españoles, pero con el maíz tierno, el pecú, que le dicen los carios guaraníes, entonces el mbuyapé abatí pecú. Entonces, a esa mezcla con los ingredientes españoles tenemos la chipa guazú. Y ese es el origen de lo que es nuestra sopa paraguaya y la chipa guazú. Bueno, Francisco, te estoy viendo que estás llegando con una sorpresa, parece. Contame, me encanta. Son los 2 tragos nuevos de Baúcho. ¿Sí? Mitología paraguaya, lo que es el pombero. La tradición paraguaya, lo que es nuestro pantano. Nuestro pombero tiene miel, pomelo, caña blanca paraguaya,
el sabor entre lo dulce un poco fuerte, Ok. especialmente para el cambio de clima, gripe, influenza, mala onda y persigue las embarazadas. Mamá querida. Nuestro pantano, lo que es tradicionalmente conocido como el tereré, pero con alcohol, tiene zumo de limón, almíbar yerba mate, caña dorada paraguaya, menta y para los nervios. Le hace un 6-0 a nuestro tradicional garrulín. Va directo al corazón y especialmente para las chicas, para el amarre. Me encanta. Para Yo la me quedo con este entonces. Mitología Mira, paraguaya. Alexia también ya quiere ir. Bueno, te Ven, vas a para que encontrar. prueben, Dale, que disfruten. muchísimas gracias. Permiso. Gracias, Fernando. Por favor, miren lo que es. Una Me belleza. encanta. está. Con este Sí. que está fumando ya acá. Bueno, este te voy a pasar a vos. Perfecto. ¿Cómo Para se toma probar. esto, La mamá? verdad Ah, que tiene no sé cómo pajita. se toma. Oh, tiene Tiene pajita. pajita. Espera, Ana. Tiene pajita. Ok, Allá. ahí vamos. Bueno, vamos a ir a experimentar un poquito. Sí, Después del KAU, bueno, se viene el famoso aperitivo, ¿verdad? Vamos a totalmente. aperitar un poquitito. Sí. Pero esto de la mitología paraguaya es muy interesante. Sí. Yo lo estoy enfocando en una de las unidades de mi libro, Ujú. en donde, en base a las referencias del profesor Pistilli, él hace un comparativo, Sí. que también lo estoy quitando en mi libro, ya todo graficado, en donde la mitología paraguaya realmente es la mitología nórdica. Ok. De los vikingos, Porque tenemos que tener en cuenta que Tabú y Keraná se juntan luego de una pelea en el cielo. Tabú y Keraná, que había una rivalidad entre las tribus de cada uno de ellos, se juntan y tienen 7 hijos mitológicos. Lobizón, Ao, Yacyretire, Curupí. Bueno, eso mismo tenés en la mitología nórdica. Ah, Y se mira. llama, la pelea en el cielo es el Ragnarok. ¿no? Ok. Ragnarok. Todo lo que vino también esta peli de la serie. Vino, Sí. vino Ragnarok. Sí. Pero bueno, Ragnarok realmente viene de una filología del lenguaje, descomponiendo esa palabra nórdica. Ragnarok termina en Ñorairó. Ok. La pelea en el cielo, Ragnarok, Ñorairó. Cuidado con eso. Tierra guaraní. Y luego Tabú y Keraná es Loki y Ángel Boba Ok. en la mitología nórdica, que tienen 7 hijos mitológicos. Y el primero es el lobo Fernis, nuestro lobizón. Yo no Y sabía eso. entonces, eso está en mi libro. No le Sí. cuentes a nadie, No. por si no nos van a comprar. Ya estoy No le adelantando vamos a mucho. contar a nadie. Esto todos los fans. Bueno, después repostear el libro, por favor. Yo ya quiero leer. Entonces, en base a eso, lo que estamos teniendo es que toda la mitología nórdica es exactamente igual a la mitología guaraní. Me encanta. Qué lindo. Quiero inmortalizar este momento antes de probar. Alexa, sacanos una foto. Miren lo lindo. Ahí va. No quiero ni... Espectacular. Ni, Esto está ni tocar. buenísimo. Sí. Y está fumando acá el bombero, ¿eh? El trago Pombi. Mira lo que son estos tragos. Me encanta. Así es que, salud. Salud. Hay que mirar los ojos, dicen cuando se Sí, brinda. totalmente. Sí. Ahí va. Me encanta. Vamos a probar. Barete Wow. por nada este. No, este está una delicia. Mamá quería que salga como Riquísimo. este es como la competencia del carrulín, creo que era Este es un vicio nivel bombero. Sí, nivel mitológico. Me Totalmente. encanta, riquísimo. Me gustaría probarla. Esto me está quebrantando, Vidal. Vamos ¿Cuál? a probar un chiquitito. Mira, Ahí vamos. Muy sí, bien. es que, mira, si quieres servirte uno, Sí, sí, este sí. aroma maravilloso, Ahí tradicional vamos. paraguayo. Medio oído este. Sí, me sacaste vamos. el que yo quería. Ah, justito el bordecito. El borde crocante, El bordecito. crujiente. Bueno, Sí, yo no. voy a ir a por este. Alexa, te vamos a pasar uno enseguida. Ahí vamos. Entonces vamos a experimentar, vamos a... Miren lo que es, me encanta. Me gusta eso que... Porque esto tiene su secreto también, Vidal, de que salga así. Mira, quiero que mire de cerca, que sea esponjoso, Esponjoso, aireado aireado. y que tenga No, es fácil, Vidal, mira, que yo te crocantito digo. en los bordes. Sí. Ese es el punto perfecto. Ese que sale todo así duro, todo junto. Guácala. Y cuando en el tatapuesto pones con la hoja de banana, esto queda espectacular. Así es que, mira, Sí, te invitamos. con suero, así que... Tenemos que a hacer un probar. día la receta a mostrar, Sí, Vidal, no, por favor, totalmente. te pido. Esto es... Vamos a probar. Perfecto. ¿Qué te parece? espectacular. Riquísimo. Mm. Y el origen de la sopa paraguaya. Bueno, ¿Cómo se llamó sopa paraguaya? esto es un tema. Todo un tema. Porque Esto es un tema. se habló Resulta- mucho ya, se dijo mucho, pero así, ¿cuál sería una referencia histórica que vos me puedas decir o cómo sería? No se tienen referencias del nombre sopa paraguaya, ¿Ok?
hasta 1850 en adelante aproximadamente. Estamos hablando de 300 años. 300, así estás hablando del cálculo. En estos 300 años, lo que tenemos es que a la llegada de los españoles en 1537, en un periodo de 20 años se fusiona tanto el español con la cario-guaraní y se fusiona la gastronomía española con la gastronomía de los cario-guaraníes, Sí. que tenían más de 12 técnicas de cocción. A la gran Entonces, allí lo que sale es el nombre de torta de maíz. Buyapé abatí, torta de maíz. Las primeras referencias que se tiene con el nombre de sopa paraguaya realmente datan del relato que todos conocemos de que en una cena en la casa de don Carlos Antonio López, Sí. un extranjero que ya iba por segunda o tercera vez a comer, pregunta, ¿y no tienen esa sopa que, la tarta de maíz que probamos la vez pasada? Entonces, sí tenemos, le dicen. ¿Y cómo se llama? Le dice. Entonces, doña Juana Carrillo allí inventa el nombre y dice sopa paraguaya. Che, tenemos que ponerle... no somos buenos en marketing, ¿eh? Realmente. Ya, nos falta un poquito. Esa historia que supuestamente la cocinera exageró con la harina de maíz al caldo ticuentí, Sí. que era la entrada de don Carlos Antonio López, una sopa, un caldo parecida a una polenta, pero más líquida. Sí. Exageró la cocinera con la harina de maíz y supuestamente de ahí nace la sopa paraguaya. Eso es turístico, no es algo, es una leyenda urbana. Pero lo que sí se tiene en datos reales, y hay unos escritos que está preparando una descendiente de los Carrillo, López, sería descendiente de los Carrillo, sí, en donde está detallando esa reunión de estos embajadores, allí donde es el Jardín Botánico hoy, Sí. y allí es que pregunta si cómo se llama esta tarta de maíz. Y doña Juana Carrillo dice sopa paraguaya. Esas son las primeras referencias que nosotros tenemos del nombre sopa paraguaya. Anteriormente, todos los relatos, en estos 300 años antes, hablamos de torta de maíz. Bueno, aunque lleve el nombre, como muchos lugares, choclo, torta, no sé qué, por el chipaguazú, otro tipo de nombre, inclusive en Brasil se le sigue diciendo sopa paraguaya, o sea, Sí. independientemente de la denominación del nombre, hay algo importante que tiene que ver que esto ya se comía muchos años atrás, en esa fusión de los españoles con los carios, justamente donde nace Totalmente. el origen de la receta en sí. El origen de la receta en sí se da en un momento crucial en donde el español, al cruzarse desde 1537 con la nativa cario-guaraní, no se cruzó con otras etnias. Sí. Entonces, allí nace una nueva raza, el paraguayo, y una nueva gastronomía fusionada. Entonces, el buyapé abatí de los cario-guaraníes, que tenía 3 ingredientes: sal, grasa animal o de pescado y el maíz nativo, eso se mezcla con la leche, el queso y el huevo. Sí. La leche conocían, pero no lo consumían, y tanto el huevo también. El cario-guaraní no lo consumían por una cuestión de conocimiento ancestral, en donde decían, si consumo yo la leche y el huevo, no se van a reproducir los animales. Entonces ellos eliminaron de su dieta todo lo que es huevo y lo que es leche. Sí, porque ellos viven mucho en armonía con la naturaleza, Totalmente. tienen en cuenta todos los detalles. Y el español, con las 7 vacas y un toro, 1553, empieza el queso. Sí. Entonces, con esa fusión nace lo que es sopa paraguaya, chipa, chipaguazú, hasta nuestro ombeyú, que son todos un buyapé. Entonces, al nacer una raza y al acompañar con su propia gastronomía, nosotros podemos decir fehacientemente que es una comida paraguaya. Hay que tener en cuenta que la madre, por eso se llama madre de gastronomías también Asunción, Paraguay, porque cuando aquí se fusiona no existía otra ciudad en el Río de la Plata. La única ciudad avanzada del Imperio Español de Carlos V era Asunción, en donde los españoles llegaban a Asunción con sus bergantines y se aprovisionaban de todo lo que era sus bastimentos, las comidas, el soopirú, la sopa paraguaya, la chipa guazú, el mate, el tereré, la yerba mate. Todo eso iba y daba la vuelta por el estrecho de Magallanes para llegar al Perú, que había oro, plata,
cobre. Que era lo que tanto buscaban. Tanto buscaban. Todas las El problema es expediciones. que en esta región no había oro, no había plata, no había cobre, pero así había mujeres muy lindas. Entonces, Cayeron rendidos. el español cayó rendido ante la cario guaraní Sí. y se fusiona. Y ahí nacemos nosotros, una raza nueva. Cabe resaltar una fusión perfecta, armónica, el cual hace que no se dio en otra región también. No se dio. Solamente en ese punto, que inclusive el resultado de eso es que hoy estemos hablando también guaraní, porque las parejas que se formaban, los padres permitían que sus madres aborígenes enseñen el guaraní por amor. Y hay una situación... Eso no pasó en otra zona. Hay una situación muy importante. No pasó en otra zona porque no existían luego. Es decir, no existía Buenos Aires, no existía Montevideo, no existía Santa Cruz, no existía ninguno de esos. Solamente Asunción. Entonces, ahí entra un punto muy importante. Lo habla el profesor Villagra Marsal, Sí. en donde él desarrolla de que al unirse el cario guaraní, la cario guaraní con el español y a nacer los niños, estos chicos eran criados por las madres y tenían por costumbre ancestral, la madre le criaba al hijo hasta los 7 años. A los 7 años le daban la potestad al hijo o hija de ir con el padre o quedarse con la madre. Obviamente se iban con el padre porque era el dominante, el español. Tenían acceso a la educación y a toda esa fusión de dos culturas que se unen. Pero aún así primaba la libertad de elegir Primaba la libertad quedarse o de irse. quedarse o Que irse. justo eso no se dio en otros lugares, porque luego de lo que fue Asunción, también la corona fue invadiendo, podemos decir, pues no sé, supuestamente Claro, colonizar. tenían las invadir. provincias, nosotros dependíamos de Lima, Perú, Sí. luego se dividieron, pero aquí se da una fusión en donde al nacer una nueva raza, los españoles le denominan a esos hijos de españoles, le llamaban español nacido en tierra. Ok. Pero estos españoles nacidos en tierra se autodenominaban paraguayos. ¿Por qué se autodenominaban paraguayos? Porque Paraguay ya se llamaba Paraguay antes que lleguen los españoles. ¿Hay alguna referencia, Vidal, del nombre de Paraguay? ¿Por qué le pusieron Paraguay? Sí, existen referencias ya en la expedición de don Pedro de Mendoza, Ok. cuando le encomienda a Juan de Ayolas, le dice, ve a las tierras del Paraguay, le dice, Sí. en la comarca del cacique Lambareña Anduá. Funda Casa Fuerte y busca un camino al Perú. Entonces, ya tenían la palabra Paraguay. Si mal no estoy, también hay referencias con la expedición de Sebastián Gaboto, en donde esta zona se llamaba Paraguay. Yo en mi libro hago un desarrollo porque el nombre Paraguay originalmente es un poco más extenso. Tiene un significado que un poco yo disiento con el significado que da la Academia Lingüística Guaraní en Paraguay, Okay. en nuestro país, pero uno de que es una palabra más extensa y es todo lo que representa la cuenca, y Paraguay es el nombre que los nativos le daban. Nosotros hoy Paraguay le decimos a Asunción, a Jata Paraguayupe, pero la palabra Paraguay es precolombina y le denomina el hijo del español con la nativa cario guaraní. Ellos se autodenominaban que eran de la región del Paraguay, Che Paraguayuá. Entonces, a partir de allí, el español, la I gutural, no lo sabe pronunciar y lo pronuncia en I latina. Y de ahí viene nuestro nombre Paraguay con la pronunciación española. Que a todo el mundo le cuesta también el El sí, Por totalmente. favor, es bastante difícil. Ahora quiero entrar en un tema, porque nos estás ilustrando bastante y la verdad que mucha gente también debe tener esta curiosidad que tiene que ver con la carne paraguaya. O sea que el asado no es argentino, no es uruguayo. No. Entonces, con toda esta referencia, inclusive de la fecha de nuestra independización, mucho antes ya existía Paraguay. Totalmente. Con esta Con el nombre de explicación que nos Paraguay, das del Paraguay, y con del famoso Paraguay. ese conocimiento Sí. de que ese nativo se autodenominaba que era de la región del Paraguay. Uno de los pocos países que se convierten en nación antes de su independencia. Vidal, escuchando todo esto que traes, toda esta información, no puedo no preguntarte sobre lo que hace un tiempo también se hizo un pedido por el Ministerio de Cultura. Vimos en un posteo que hicieron justamente sobre el tema de la chipa, el pedido que hicieron a la UNESCO. ¿Qué opinas de esto? Bueno,
Si es que estábamos en la época del doctor Francia, Sí. nuestra ministra de Cultura ya iba a estar básicamente colgada del fondo de la casa del doctor. A ver. Y si ¿Por estábamos qué? en época de López, Ok. ya estaba fusilada por la espalda por traidor a la patria. Mamá quería, pero están pensando que están haciendo bien. No, A ver, explícame, yo por creo, favor. yo no creo que una ministra o una embajadora, Ujú. porque la embajadora ante la UNESCO está gestionando con la ministra de Cultura lo que quieren hacer el nombramiento de la chipa como Patrimonio Universal de la Humanidad. Sí. Al decir patrimonio universal, ya estamos hablando de un regionalismo. Es decir, al ser universal, va a ser de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de todos nuestros vecinos. Entonces, vamos mucho, no sabría decirte si yo creo que es una tendencia política muy progresista para hablar de una América unida y bolivariana y toda esa historia, porque realmente nosotros necesitamos que en los ministerios estén gente que cuide la identidad nacional y nuestro patriotismo y nuestro nacionalismo. Se supone que para eso están. A partir de allí es, según todo lo que es las recomendaciones de bufete de abogados expertos en registro de marcas, Paraguay tiene que registrar primero la chipa como denominación geográfica en Ginebra y en Portugal. Entonces, al nosotros tener el registro ante Suiza, en Ginebra, lo que nosotros estamos teniendo es la legalización jurídica de que la chipa es paraguaya. Si uno lo hace por la UNESCO, le está invitando a Argentina a que la chipa también es de ellos, porque dice Patrimonio Universal de la Humanidad. Entonces, lo de la UNESCO es un nombramiento cultural, lo de Ginebra es jurídico. Todas las recomendaciones de los bufetes internacionales de registros de marca recomiendan, así como le recomendaron a Francia para que registre el champán, una denominación de origen del lugar donde se fabrica, y cuando España quiso ponerle champán, a su vino espumante, Francia le dice, no señor, nosotros registramos en Ginebra, entonces ustedes no pueden usar la palabra champán. Ahí España le llama cava a su vino espumante. Okay. Argentina y Chile le llama también vino espumante. Nosotros, si registramos a nivel cultural, estamos perdiendo, nos estamos entregando. Estamos regalando. Estamos regalando, nos estamos regalando. Pero esto es demasiado fuerte. Yo creo que, quiero pensar que debe ser por desconocimiento o por falta de saber de esta parte de la historia, que por eso justamente para nosotros fue muy importante traerte acá para compartir esto con toda la gente que nos está viendo, nos acompaña, porque es el origen de la gastronomía y estamos hablando, si entendés el contexto histórico, el origen se dio en esa fusión. Totalmente. En Asunción. En Asunción. Carios españoles. Y Esa no existía mezcla, otra ciudad. Y no existía. Éramos Entonces, los únicos. justamente, entonces es demasiado importante entender esto. ¿Y será que ellos no saben esta parte de la historia? Las personas que están trabajando en cultura. Yo creo que saben, pero no sé hasta qué punto son conscientes del daño que están haciendo al país, porque esto es muy fuerte, Vidal. Es daño y ya se hizo el daño porque ya se registró supuestamente el tereré. El tereré supuestamente ya se registró por la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad. Eso es lo que la prensa cree. Pero realmente allí hay una mentira. Lo que se nombró por la UNESCO es usos y saberes del Pojañaná en el tereré. No, es otra cosa totalmente diferente. Vamos a ver, esto me parece demasiado grave. Yo creo que vos también compartís conmigo. Vidal, tenemos un nuevo ministro de turismo inclusive, y quiero que el ministro, la persona que está encargada en cultura justamente, y el presidente, ¿vos ya hablaste con el presidente de la República? No, con el presidente no sé que le llegó una nota mía, no sé si le llegó a sus manos. Sí, ahora hay un interés de 2 senadores que me están convocando para hablar un poco de esto que estamos hablando ahora contigo. Y lo grave de todo esto es que un ministerio se está prestando a entregar nuestra identidad a otros países. Ya lo hicieron con el tereré. El tereré no se nombró por la UNESCO porque reclamó Argentina. Y en el momento que se hizo este trabajo de nombramiento, porque vinieron de México
para hacer todo el trabajo, para nombrar supuestamente el tereré Patrimonio Universal de la Humanidad, en ese momento nadie reclamó de todos los que estaban allí. Conozco una sola persona que reclamó, pero nosotros tenemos en el Archivo Nacional suficiente documentación para decir que el tereré es nuestro, pero porque supuestamente reclamó Argentina, se buscó otro nombre y se puso saberes y sabores y saberes del Pojañaná en el tereré. Y se le dijo a la prensa que la UNESCO nombró el tereré, y no es así. Y de todas maneras, ese nombramiento nos perjudica. ¿Por qué nos perjudica? Porque la yerba mate, el nordeste argentino se está preparando ya con fuerza de ley de que la yerba mate es originaria de Misiones Argentinas. Y ese es el paso previo para presentarlo con una fuerza legal a Ginebra y decir nuestra denominación de origen, que está legislada por las leyes argentinas, dicen de que la yerba mate con estos argumentos es de Misiones Argentinas. Entonces, mal por registrarlo en la UNESCO porque no nos conviene. No nos conviene a nivel, primero lo jurídico, sí. Primero blindate. La chipa es nuestra, el tereré es nuestro, la sopa paraguaya es nuestro, el boriborí es nuestro. Una vez registrado en Suiza, vos podés tener los nombramientos de la UNESCO, de las Naciones Unidas, de la OEA, de donde vos quieras. Pero primero, blindate jurídicamente y eso se hace en Ginebra, Suiza. Nosotros estamos haciendo al revés. Sí, nos estamos regalando. Esto yo creo, gente, mira, y ayúdennos, esto tiene que ser, no sé, causa nacional para trabajar todos juntos, mencionarle acá al presidente, mencionarle a la gente de cultura que vean esto, que se informen, que entiendan el proceso al cual nos están arriesgando a todos los paraguayos, las personas que deberían de velar por esto, que inclusive no se trata solamente de la gastronomía paraguaya de ahora, sino que del futuro, nuestros hijos, totalmente. Gente que se quiera dedicar, porque inclusive va a tener un impacto económico. Esto al hacer un registro no lo puedes usar, no puedes usar el nombre. El impacto económico es terrible y te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Imagínate que Argentina, que ya se registró en Málaga, España, ya se registró también en Londres y lo están publicitando en Australia, que ellos registren la chipa en Ginebra. Entonces, todos los productores de chipa de Barrero y de Coronel Bogado no van a poder más en los paquetes que van al extranjero, que van a los paraguayos que están en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Japón, no va a poder ponerle el nombre chipa. Es una locura. A no ser que le pague regalías a la Argentina, a quien registre esto desde Argentina en Ginebra. O le pagas a los argentinos por ponerle el nombre chipa, o inventás otro nombre y no usás más el nombre chipa. No puede ser. Lo mismo pasa con el tereré, lo mismo puede pasar con el boriborí, lo mismo con la chipa guazú. Socorro, mira, causa nacional, acá te muestro. Si amás la chipa, si amás todo lo nuestro, no sé, yo no veo mi vida, Vidal, sin a la mañana un día de frío irme a comprar. ¿Y cómo le voy a llamar? Tráeme un poco, no puedo más decir que es chipa. Torta de maíz. Muero. Torta de maíz. Pásame la torta de maíz. Si amás la chipa, ya sabes lo que tenés que hacer acá. Mencionarle a los responsables de hacer esto una causa nacional. Gracias, Vidal, por traernos esta información. La verdad que yo no conocía este lado, justamente, de lo profundo de la gastronomía. Y bueno, y por más espacios para estos, como estos, para poder difundir. Y te invito también a que te suscribas al canal, justamente para poder crecer esta comunidad y aprender mucho más contigo. Yo creo que vas a venir muchas veces más, Vidal, porque de tantos temas que tenemos que hablar, por favor. Este tema es muy grave. Es muy grave porque tenemos yo creo que es un poco tendencias políticas de la gente de este ministerio que quiere de que esto sea muy regional y de toda América Unida. Sin embargo, esto es algo que nos da la identidad al paraguayo. Comer la chipa en Semana Santa, en las casas, todo lo que representa la chipa, que es el pan ceremonial de los carios guaraníes, que es ñanderú en gumia. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender de que evidentemente o tomamos más en serio o esto, yo creo que en un periodo de 5 años, Nordeste Argentino, que ya enseña hace 10 años en las escuelas públicas
de las 4 provincias argentinas, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, ellos están enseñando que la sopa paraguaya es de ellos, que la chipa es de ellos, que la chipa guazú, y no me creen a mí. Entren a googlear y allí está un libro que se llama Sabores con Zapucay. Googleen, quiten Sabores con Zapucay y en el índice van a encontrar que ese material didáctico para las escuelas públicas, la sopa paraguaya es de ellos, la chipa, el mbejú, la chipa guazú, todo. Y lo están enseñando hace 10 años. Ya se están graduando con el chip que es de ellos. Y te digo más, un programa internacional que hay acá de gastronomía, que también hay en Argentina, que todos sabemos cuál es, le dice el chef al chico, ¿y qué estás preparando? Y le dice, estoy preparando algo autóctono de mi ciudad. ¿Y cuál es tu ciudad? Posadas. ¿Y cómo se llama lo que estás haciendo? Chipa so'o. Este chico de 16 años, de 17 años, ya se graduó con el conocimiento de que la chipa so'o, la sopa paraguaya, la chipa guazú, el cocido, el mate, que todo es de ellos. Nosotros no nos estamos regalando con esto de la UNESCO y también nos estamos regalando si es que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, perdón, también no tiene horas cátedra de historia de la gastronomía paraguaya, porque nuestros chicos tienen un desconocimiento absoluto de dónde nació la sopa paraguaya, porque es nuestro, el boriborí, porque es nuestro. La semana pasada en Argentina dicen que en La Pampa tienen boriborí, porque ellos ya están previendo de que como 2, 3 veces o 4 veces salió mejor sopa del mundo, y como Paraguay nosotros no. Y ellos tienen una maquinaria aceitada de marketing. Sí. Ellos se posicionan, nosotros no. Entonces nos estamos regalando. Por eso te dije al principio, si estábamos en la época del doctor Francia, todo ese ministerio ya estaban todos colgados del fondo de la casa del doctor. Mira que me reí, que ¿por qué? Por favor, ahora lo entiendo. Perfecto. Y es así, sencillo, grave, muy grave. Y ahora está llegando el momento más esperado, podemos decir, vamos a hablar. ¿Qué tal? Por favor, la cocina... Una costilla ventana ancha terrible. Vamos a comer. Qué carne, ¿eh? Preciosa. Por eso elegimos este local, justamente que es Ogaúcho. Porque dijimos acá el asado no falla, entonces queremos decir la mejor parte. Acá no falla nada, está todo... Literal, todo está... Me encanta, yo quiero un pedacito de ese, por favor. Las damas primero. Esto es tradicional paraguayo porque la costilla... La costilla... Nos encanta. No, es muy nuestro, es muy paraguayo. Y como vamos adelantando, perfecto. Mientras que aquí se comía asado a la estaca vacuno, no existía Buenos Aires ni Montevideo. Imagínate. No y muchos creen que es argentino o uruguayo, inclusive el asado. Ahora tenemos la tapa cuadril. Esa es la tapa cuadril. Muy bien. La carne más jugosa. Más jugosa. Sí. Más noble que tenemos. Blanda, sí, la más noble, sí. Buenísimo. Espectacular. Espectacular esta. Este es uno de mis preferidos acá. Sí, no, Vidal. Yo realmente. soy fan al tener el corte te vas a dar cuenta lo que es. Mira Una belleza. Lo que, Alexa, mira, sí, aprende realmente. Ese, mira bien blusito. Lo que es la práctica acá del profesional de Oscar, sí. Que no se le cae la feta, lo agarra con el otro tenedor, sí. Y ahí lo va sirviendo. Maravilloso, eso ya es arte. Sí, no, un capo, es un arte. Eso es. Me encanta. Ñande paraguayo te allá, Oscar. Te allá. Y lo más rico de esto es la grasita. Totalmente, y el juguito que sale. Así que mira esto es. Acércate, Alexa, vení, grabá, por favor, te pido. Dale por la vueltita. Esto, mira acá. Esto es punto blue, de verdad, maravilloso. Se me hace agua la boca. Se me hace agua, no aguanto mi corte favorito. Esto está riquísimo. Vamos a probar ya. Carne paraguaya. Cada día mejor posicionado, Vidal, en el mundo. Pero esto tiene un origen. Porque el asado no es argentino, no es uruguayo, o sea... Totalmente. ¿De dónde fundamentás eso? Bueno, acá tenemos una historia que hay que comprender muy bien. Primero, el asado no se origina en Paraguay. Esto viene de la prehistoria y en todas las regiones del mundo. Porque muchas veces cuando uno dice el asado es paraguayo, no es que se creó en Paraguay. Acá tenemos que el asado es algo desde la prehistoria que se asan las carnes. Sí. Lo que nosotros tenemos aquí es que en 1553 llegan 7 vacas y un toro traído por Juan de Salazar y Espinosa y un portugués de apellido Goiás. Sí. Lo traen desde Brasil y lo venden al cabildo. Y dicen que lo vendieron muy caro. Los del cabildo compran y empiezan a pastar en Asunción estas 7 vacas y un toro. En un periodo de 10 años
se reprodujeron tan bien por lo bueno del pastizal en Asunción que se cambió la costumbre de comer carne silvestre a comer carne vacuna. Estamos hablando de 1563, 1570. Del 60 al 70, en Asunción ya se comía el asado a la estaca porque esa era una técnica de los carios guaraníes, que en 1537 le invitaban a los españoles carnes asadas insertadas en una vara de madera, que ellos lo cocinaban y así le presentaban a los españoles la cola de yacaré, el tayicatí, el guazú. Lo que estás diciendo es muy profundo. Y esa técnica de los carios guaraníes, llegan los españoles con 7 vacas y un toro, Sí. se reproducen esos animales en Asunción. En 10 años, esa población asuncena, que eran más de 20.000, hay varios registros, unos dicen 10.000, otros 15.000, otros 30.000 personas, paraguayos ya, ellos cambiaron el uso de comer la carne silvestre y cambiaron por carne vacuna. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que... Aquí se comía asado, vacuno, y todavía no existía Argentina y no existía Uruguay. No es lo que no existía Buenos Aires. Argentina no existía. Imagínate lo que eso es. Y acá te estamos mostrando la carne paraguaya. Totalmente. Me quedé con eso que dijiste, que tiene que ver con el pasto de acá era más rico, y eso ya lo escuché inclusive de varios europeos que vienen, compran carne envasada al vacío y llevan en sus maletas. Claro, porque aquí El sabor es diferente. es diferente porque la carne está alimentada con pastura natural. Y al ser pastura natural, obviamente la carne tiene otro sabor. El ganado que vino acá a Paraguay fue un ganado castellano. Sí. Y ese ganado castellano que se reprodujo en Paraguay, a partir de 1553, es lo que se acostumbró a comer y eliminar el consumo de carne silvestre. Pero no solamente eso, con las 7 vacas y un toro también entra el queso, también entra los pucheros, porque el puchero paraguayo desciende del cocido español. Mandan a hacer las bolitas de harina de maíz porque no había harina de trigo y tiran en el cocido español. Y nosotros tenemos el nacimiento del boriborí. Pero el boriborí número 1 del mundo, 4 años consecutivos, mejor sopa del mundo. El boriborí es una palabra guaranítica, del cario guaraní, que significa bolita, bolita. Entonces, ese caldo de puchero que desciende del cocido español, que desciende de la cocina hebrea, es el boriborí con esa fusión con el ingrediente de harina de maíz que hacen bolitas y tiran en ese caldo de puchero. Se llamaba boriborí caraí. Igualmente tiran el maíz blanco y tenemos el locro. Y acá se comía el locro y todavía no existía Argentina, no existía Uruguay, ni Santa Cruz, ni Mato Grosso del Sur, ni nada. La única ciudad avanzada del Imperio Español era Asunción. Así es que ahí está el punto. El asado, el origen del asado. Aquí en Asunción, y el locro también en Asunción, y no existía Argentina y ya se consumía acá. Riquísimo. Básicamente ¿Cuál te gusta eso. más? Todavía no probé. ¿O tu corte yo favorito? soy un enamorado de la costilla de 5 horas. Yo también. Ahí Bueno, vamos. Ahí eso vamos. ya es muy pro ya, pero acá por lo menos tiene un poquito. Vamos a probar ahora su costilla. Vamos a ver. Mira lo que es. Deli. Esto. Carne paraguaya. 7 vacas. Ahora entiendo la expresión de 7 vacas y un toro. Bueno, vamos a probar. Blandito. Divino. Delicatessen. Realmente, en honor a la verdad, la carne paraguaya ya se posicionó como la mejor del mundo. Necesitamos más marketing para poder reforzar eso. Pero mientras que aquí se comía asado de costilla vacuna, asado de carne vacuna, repito, no existía ni Buenos Aires ni Montevideo. Y eso es crucial. También acá se comía el locro y no existía Buenos Aires y Montevideo. No existía Argentina. Acá se tomaba el mate y no existía todavía ni Buenos Aires ni Montevideo. Se tomaba el tereré igualmente. Es decir, nosotros somos unos privilegiados, pero muchas veces no lo usamos eso como capital para entrada de divisas. Sí. Perú lo utilizó, hizo un posicionamiento de su gastronomía en 6 años y hoy es la segunda gastronomía del mundo. Del mundo, Y sí, justamente. la tercera entrada de divisas en Perú es el turismo gastronómico. Así que Eso imagínense. tenemos que hacerlo acá.
Y la verdad que este es un lugar donde disfrutas tanto que no es posible no tener un exceso. La verdad que Totalmente. comimos riquísimo. Sí, una Asado, delicia. El asado, la divino. costilla, la tapa cuadril, El jamón también ibérico. Sopa paraguaya, Sopa paraguaya, chipa chipa guazú, chipa, La chipa. de todo un poco. Y no podíamos irnos sin postre. Y este postre para mí, bueno, uno de los preferidos también míos son unas crepes que tiene dulce de leche. ¿Y por qué trajimos el dulce de leche? Quiero que nos cuentes, mira, la historia del dulce de leche, porque el dulce de leche no es argentino. Atájense. No, totalmente, no es argentino. Y te doy otros detalles más. El dulce de leche paraguayo se registró en el 2017 en Asunción. Yo gestioné eso con el Ministerio de Cultura y la DINAPI, con la doctora Patricia Stanley y con Fernando Griffith. Sí. Y de 120 recetas se eligieron 53 y entre las 53 se introduce el dulce de leche como patrimonio gastronómico del Paraguay. ¿Por qué razón? El dulce de leche, cuando decimos que se origina en Paraguay, es como el asado, no es que se origina en Paraguay, porque el dulce de leche ya hay referencias en la India, en Indonesia, en Francia, llega a Italia también, de ahí llega a América, y resulta ser que Argentina quiso registrarlo en la UNESCO. Y hubo un problema diplomático con Uruguay porque Uruguay se interpuso y dijo, no, ¿qué va a ser argentino? Eso es nuestro. Entonces se disputaron el origen del dulce de leche Uruguay y Argentina. Ahora, el punto es que Argentina aduce de que en 1829, en el Tratado de Cañuelas, en donde en las guerras que había entre provincias en Argentina, creo que el apellido es Lavalle, va a la estancia de Rosas y en la estancia de Rosas, la encargada de la cocina de la estancia de Rosas exagera la cocción del mate dulce y por accidente nace el dulce de leche en Argentina. Esa es una leyenda urbana que los propios argentinos lo denominan de esa manera, leyenda urbana, que eso queda como una referencia, pero no tiene ningún asidero científico. Y estamos hablando de 1829. Hay que tener bien las fechas. 1829, lo de Argentina. Y con unas referencias que no son comprobables y que son leyendas urbanas. Sin embargo, en Paraguay llega un francés de apellido Bonpland y un suizo, Johann von Renger, llegan y le piden permiso al doctor Francia en 1818 para recorrer Guairá y Concepción. Como era naturalista recibido en Ginebra, le da permiso al doctor Francia y van a Concepción y a Guairá. Imagínate recorrer Concepción y Guairá en aquel tiempo. Si hoy tardamos lo que tardamos para ir a Concepción, imagínate en esa época. Bueno, luego vuelven y se despiden del doctor Francia. Y el doctor Francia le dice, no, ustedes no se van hasta que anoten aquí en un libro todo lo que encontraron en Paraguay. Se enoja el francés Bonpland. Y el doctor Francia no tenía mucha paciencia y ya le metió en el calabozo directamente a Bonpland. Y quedó como su médico personal Johann von Renger. Entonces, Johann von Renger, después de 6 años, se escapa y vuelve a Europa. Y allí escribe un libro que se llama Mi viaje al Paraguay. Y en ese libro, von Renger certifica, entre otras recetas, de que era una costumbre del campesinado paraguayo la cocción de la leche y el azúcar o el almíbar de azúcar con la leche. Al cocinar el almíbar de azúcar, el azúcar con la leche, ¿qué tenemos? El dulce de leche. Sí. Y si eso estamos hablando de 1818, lo de Argentina, 1829, ya estamos hablando de unos buenos años antes. Pero al decir el suizo, el naturalista Johann von Renger, de que es una costumbre del campesinado paraguayo, una tradición campesina, significa que varias generaciones antes de 1818 ya era una costumbre la fabricación del dulce de leche en el campesinado paraguayo. En todas las casas. En todas las casas, porque ellos recorrieron Guairá y Concepción. En el fondo del Paraguay. En el fondo del Paraguay, en aquella época se fue. Sí. Y él certifica, entre otras recetas, certifica la presencia. Es decir, tenés una certificación científica de la presencia como costumbre tradicional, la fabricación del dulce de leche. Imagínate. De 1818 podemos remontarnos fácilmente 100 años antes. Entonces, nosotros sí tenemos una referencia histórica
constatable y científica, no una leyenda urbana como tiene Argentina. Eso sale en mi libro. Más detalles, quiero que la gente compre mi libro. Entonces, lo tenemos ahí en la portada. lo van a del libro tener, también, pero sí. ya le estoy dando todos los datos. Costumbre Maravilloso. tradicional del campesinado paraguayo, la fabricación del dulce de leche. Vidal, que tiene la cocina paraguaya que la gente todavía no entiende. Nosotros los paraguayos todavía no terminamos de entender. Bueno, hay un problema de raíz. El Paraguay fue nacionalista hasta 1860. Empieza la guerra de la Triple Alianza. Al perder la guerra Paraguay, que quedó diezmado, Paraguay fue gobernado por estos paraguayos legionarios, que fueron traidores a la patria, pero fueron los primeros gobernantes, los primeros presidentes. Sí. Y a partir de allí, todo lo paraguayo no era bueno. Anteriormente, hasta la época de Francisco Solano López, todo lo paraguayo era lo mejor y estaba en primer lugar. A tal punto que el embajador de Inglaterra le visita a don Carlos Antonio López a las 8 de la mañana y le atiende don Carlos al embajador de Inglaterra a las 12. Y le dice el embajador enojado de Inglaterra, le dice, pero le atendió a todos estos descalzos que vinieron, porque las clases sociales se medían también por los que estaban descalzos y los que tenían zapatos. Y este embajador se quejó y don Carlos le dice, todos estos descalzos que entraron antes de usted son los encargados de las estancias de la patria. Tienen más prioridad. Se enojó el inglés, Primera obviamente. nación, sí. Entonces, perdimos ese sentido de nacionalismo y el paraguayo, hoy por hoy, hasta hoy, queda en el inconsciente colectivo que todo lo extranjero es mejor. Viene un profesional de cualquier área y se le paga, por decirte, un monto de 25 millones mensuales y al paraguayo se le va, con esa misma profesión, se le va a pagar 8 o 10 millones. Entonces, quedó eso como una materia pendiente que nunca fue solucionada por el Ministerio de Educación, por el gobierno, para tratar de posicionar otra vez de que lo nuestro es lo mejor que hay. Hasta el momento los chicos se gradúan sin saber los orígenes de su gastronomía, sin saber la importancia. Tuvo que venir una empresa extranjera a darnos 4 primer puestos del boriborí, mientras que nosotros no lo posicionamos en el mundo. Estamos perdiendo dinero por no posicionar nuestra gastronomía, que es la madre de la gastronomía de los primeros 300 años de Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. Aplazado nuestro Ministerio de Educación, aplazado Cultura, aplazado el gobierno en sí, porque no estamos dando prioridad a algo nuestro, a nuestra identidad, algo que nos identifica y algo que nos puede traer el efectivo, las divisas, para reactivar la economía. Por eso justamente te quiero agradecer, Vidal, por la posibilidad de traer estos temas acá, poder ampliar la visión de la gente también que nos sigue, porque para nosotros, por eso también nace un programa como este, el de compartir con la gente y tener esos allegados así cercanos de la real comida paraguaya, del sabor, la historia detrás de un buen sabor. Totalmente. Porque es la única manera también de saber de eso que nos encanta a los paraguayos, que comemos todos los días en nuestras casas, que disfrutamos con nuestra familia, que si yo hago un cumpleaños o vos haces el tuyo, tenemos un asado, tenemos nuestro chupaguazú. O sea, qué importante el conocer el origen de eso. Y en vista que no lo hacen los que deberían hacerlo, bueno, lo hacemos nosotros. Yo te agradezco por tu tiempo, por venir a expandirnos la mente, a enseñarnos, a que podamos también compartir. Y le invito a la gente a que comparta este video también, porque esto es muy importante que la gente lo sepa, que lo conozca, que entienda, porque también hay un punto, yo creo, fundamental, Vidal, que no podés valorar lo que no conoces. Totalmente. Entonces es importante que con personas como vos que de verdad amen, porque acá ni vos ni yo estamos ganando nada Claro. por esto, simplemente lo hacemos porque amamos el Paraguay, amamos nuestra historia y en mi caso, y yo sé que es el tuyo también, amamos la gastronomía. Totalmente. Y Entonces algo es la más. base de todo. Es lo que nos identifica, es la identidad del paraguayo. Y Goethe dice, un país que no cultiva su identidad puede perderse en un periodo de 100 años. Yo creo que en este aspecto Paraguay ya perdió 40 años. Yo creo que nos sobra 60 años y me arriesgo a decir, y no me arriesgo, le puedo dar la certeza, que si en estos próximos meses no se toman medidas fuertes con respecto al registro en Ginebra de la yerba mate y de la chipa, no va a pasar fin de año que nosotros podemos tener sorpresas de ese registro en el extranjero por nuestros vecinos. Imagínate. Entonces hay que concientizar esto, porque si no vamos a tener que estar pagando por cada caja que vaya al extranjero. No podemos usar el término chipa o no podemos usar el término yerba mate, porque lo van a registrar y nosotros estamos muy dormidos en ese punto.
Totalmente. ¿Dónde la gente te puede encontrar y seguir más de lo que haces y conocer acerca de tu trabajo? ¿En qué redes estás? Yaguareté Domínguez, estoy en Instagram, también en Facebook. Está por ya salir el libro de antropología gastronómica y lo vamos a lanzar con ustedes también. Así que hay que estar pendientes de todo eso. Y este crepe con dulce de leche paraguayo, bañado con un poco de caña con guaviramí, allí tenés una sí. delicatessen. Que eso de la caña guaviramí, caña autóctona del Paraguay, eso sí. Lo tenemos también. Vamos a tener el próximo programa. Próximo programa. Por favor, traernos, que nos encantó. Bueno, gracias, Vidal, y sigamos construyendo esta comunidad de los fans del buen sabor. Gracias a ustedes y a seguir con este tipo de temas y de programas, porque te diría que son los únicos y hay que darle con mucha fuerza. Justamente, y nacimos por eso, porque queríamos mostrar lo diferente y lo genuino nuestro, porque amamos lo que es la gastronomía. Ey, y vos, suscribite, acordate, te dejamos acá el link, la campanita activa, pues siempre me olvido de decir, claro. Por favor, síganos. Y bueno, vamos a seguir construyendo más y disfrutando como todos los fans del buen sabor. Y tal vez cuando hablamos de Paraguay, hablamos de algo mucho más profundo que un territorio. Hablamos de la tierra donde nacieron caminos, culturas, ciudades y sabores que marcaron a toda una región. La madre de ciudades, la capital de la nación guaraní, el corazón del Tapeabirú y de Sudamérica, porque mucho antes de las fronteras aquí ya existía una identidad y quizás llegó el momento de volver a mirar nuestra raíz con orgullo, de entender que Paraguay puede ser pequeño en el mapa, pero es inmenso en historia, porque el verdadero poder de un país está en su memoria, en su cultura y en la fuerza de su gente. Y el ser paraguayo tiene algo imposible de borrar, esa capacidad de resistir, reconstruirse y seguir adelante. Tal vez por eso el mundo vuelve a mirar hacia esta tierra. Soy Juliet Saray y esto fue Sabores que Cuentan Historias.